propuestas de arte se presentan en las calles de la ciudad, como aquí le decimos. Algunos son monumentales, coloridos y otros abstractos. Representan ideas de la sociedad, arquitectura, fauna y un sinfín de ideas que a diario vemos en la metrópoli. Basta con caminar por las calles y mirar nuestro entorno para darnos cuenta que el graffiti y el arte urbano forman parte de nuestra cotidianidad en la capital. El boom del arte callejero ha hecho que sus creadores estén dejando el anonimato para darse a conocer a nivel internacional. Inicié de manera ilegal, hacía graffiti y pues empecé haciendo tags y bombas en la ciudad y pues obviamente conocí el lado artístico del graffiti, que era hacerlo con más tiempo, con permisos y de alguna manera con más arte, y pues fue mi iniciación al arte urbano y ahora pues soy artista visual, artista urbano, me dedico a esto. Con latas de aerosol, brochas, rodillos y muchas ideas, plasman sus diseños en muros olvidados, casas, instituciones públicas y hasta en grandes rascacielos. Para los miles de artistas que habitan en la ciudad, esto representa más que un estilo de vida, mismo que para otros es considerado o vinculado con el vandalismo e incluso delincuencia. El arte urbano, que con el paso del tiempo ha comenzado a tener una gran aceptación entre los jóvenes de todo el mundo durante las últimas décadas, es visto ahora no solo como un gusto, sino como un trabajo, un oficio, tanto por ciudadanos y autoridades. Precisamente de lo que hablábamos del graffiti ilegal, y ha dado pues desgraciadamente una mala imagen, pero también creo yo también en parte de esto es por la falta de espacios. Si los muchachos que hacen graffiti ilegal tuvieran un espacio, tuvieran la suficiente información, pues creo que esto pararía un poco. Gracias al graffiti conozco Estados Unidos, Perú, Italia, España, Roma, Holanda. Expuse en Holanda hace 2 años en el Museo de Van Gogh en Guggen, en el Museo de aquí de Memoria y Tolerancia. Pues el graffiti, si te dedicas como todo, con mucho esmero, con mucha dedicación, pues puedes obtener muy buenos resultados. Ellos han pasado de lo ilegal a convertirse en estrellas del arte urbano. Ahora forman parte del llamado por muchos nuevo muralismo mexicano. Les podríamos decir artistas, artesanos o simplemente grafiteros, y sus obras forman parte del entorno visual de nuestra capital.